que es el sacrificio. Acompañados vamos con María. Pueblo de Dios, de marcha caminemos, Con la mirada de María, primera peregrina de la fe, celebremos con alegría. Pueblo de Dios, iglesia peregrina, unidos a María, mujer de fe, caminemos junto a ella a celebrar esta Eucaristía. A celebrar esta Eucaristía. a celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nuevamente nos ponemos en la presencia de Jesús para vivir nuestro encuentro con Él, ya que está vivo, ha resucitado y se encuentra en medio de nosotros, para hacer realidad lo que dijo a través de su palabra: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Pues nos ponemos en la presencia del Señor para vivir este encuentro con Él, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, para fortalecer y alimentar nuestro espíritu y recibir la gracia que necesitamos para vivir nuestra vocación cristiana. Pongamos en este momento en la presencia de Dios cada una de las intenciones de esta Santa Eucaristía. De una manera especial encomendamos a nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, a nuestra vicaría San Isidro Labrador, a todos los que hacemos parte de estas comunidades, por cada una de nuestras necesidades materiales y espirituales. Ponemos en las manos de Dios a todos los enfermos, especialmente aquellos que se encuentran solos y con carencia. Pedimos por toda la familia de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, para que no le falte nunca el pan de cada día. Y elevamos nuevamente al Señor nuestras plegarias por el cese de esta pandemia, para que podamos congregarnos nuevamente juntos como hermanos para vivir nuestra comunión fraterna. Estas intenciones, más la que hay en lo más profundo de sus corazones, la ponemos en la presencia de Dios, pidiendo la intercesión de María, Divina Pastora. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Y confiando en la misericordia de Dios, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Soy pecador.
Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, queridos hermanos, para alimentarnos de la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iba consolidando y progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente, y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarán que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significaba gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosna. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y la tendieron en una habitación de segundo piso. Como Lida estaba cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Allí lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita le había hecho en vida. Pedro mandó a salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y levantó. La llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación, invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré mis promesas al Señor ante su pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e inmolaré en tu nombre. Aleluya, aleluya,
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya. Cristo es el Señor. Él está aquí y te da su amor. Cristo es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en la primera lectura que se nos ha proclamado en esta Santa Eucaristía, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos va narrando el ambiente que vivía la Iglesia en esos momentos. Las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual iba consolidándose y progresaba en la fidelidad y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Vemos, queridos hermanos, cómo en la historia de la Iglesia le ha tocado vivir distintas etapas a la Iglesia. Hay momentos de paz, como nos narra esta primera lectura, pero también hay momentos de persecuciones. Dos momentos que son necesarios. Momentos de paz para multiplicar, afianzar la fe de las comunidades cristianas, pero también los momentos de persecuciones siempre le han hecho mucho bien a la Iglesia, porque es el momento en que precisamente se purifica, es el momento en que toca poner en práctica lo que nuestros labios profesan, esa fidelidad. Y por eso vemos que este espíritu va a acompañar y seguirá acompañando la vida de la Iglesia Católica. Hay momentos en que el Señor nos concede momentos de mucha paz y hay otros momentos de persecución. ¿Cuál de los dos momentos es el mejor? Humanamente diríamos los momentos de paz. Pero para Dios, tanto uno como otro ayuda a formar a la Iglesia, ayuda a afianzar a la Iglesia. Y por eso nosotros, esto nos anima mucho, porque si ahorita sentimos que estamos en paz, tenemos que estar también preparados para los momentos de tribulación. Y cuando vivimos los momentos de tribulación, puede ser que en este momento de cuarentena, la esperanza nos lleva a pensar y a desear que el Señor también nos volverá a dar tiempo de paz. Pues nos dice en esta primera lectura que estas comunidades se iban multiplicando, iban siendo animadas
por el Espíritu Santo. Precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles se le conoce como libro del Espíritu Santo, del evangelizador, porque es él el que va formando y construyendo a la iglesia. Por ejemplo, hoy nos dice que Pedro sana a un paralítico y en segundo momento resucita a un muerto. En las dos circunstancias obra Pedro, pero gracias al Espíritu Santo. Y eso da la garantía precisamente de la compañía que hace Dios en esas comunidades. No es Pedro quien obra, es el Espíritu Santo quien obra a través de Pedro. Y esto fue afianzando la fe precisamente de los primeros cristianos, porque necesitaban de signos. Y los milagros siempre han jugado ese papel. Los milagros en la iglesia es para confirmar que quien obra dentro de la iglesia no es el hombre, sino Dios, sino su Santo Espíritu. Y por eso Pedro, con su fe y en nombre de Jesús, obra la curación de un paralítico, obra la resurrección de un difunto. Estos dos milagros afianzaban la fe. Pues hoy también nosotros necesitamos ver milagros para ir afianzando nuestra fe. Pero para eso necesitamos también tener ojos limpios, corazones limpios, para percibir los milagros que continuamente el Señor obra en nosotros y en nuestras comunidades cristianas. Entre poco el Señor en la Eucaristía va a obrar un milagro, va a transformar un pan en su cuerpo, el vino en su sangre. ¿Para qué? Para afianzar nuestra fe. Por eso podemos pedirle al Señor hoy, a través de esta primera lectura, que nos ayude a perseverar en las distintas etapas que como cristianos nos toque vivir, tanto momentos de persecución como momentos de paz, pero que nos ayude a reconocer su acción a través de la iglesia, a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y en un segundo momento, el Evangelio nos presenta el Evangelio de San Juan capítulo 6, que hemos venido leyendo durante esta semana, que es conocido como el sermón eucarístico, porque Jesús va anunciando precisamente el misterio de la Eucaristía. Y hoy nos dice y nos narra un detalle que llama mucho la atención, y es que muchos discípulos, muchos de los que siguen a Jesús, se escandalizan de su lenguaje. ¿Qué dice Jesús? Jesús viene diciendo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Para nosotros los cristianos, después de 2000 años, hablar de la Eucaristía no nos sorprende mucho. La fe nos dice el milagro, pero ya es una teoría, una doctrina que conocemos muy bien. Pero para los discípulos de Jesús, que era la primera vez que escuchaban ese tema de comer su carne y beber su sangre, se escandalizaron. Y se dijeron: ¿cómo se le ocurre decir que tenemos que comer su carne y beber su sangre? Podríamos decir: ¿acaso él pensará que somos caníbales? Y ante esas palabras dicen que sus discípulos le dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Y desde ese momento muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Jesús ha venido de multiplicar los panes y le dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todo el mundo estaba maravillado de sus acciones, pero cuando el Señor habla y habla de que deben comerlo, sus discípulos se escandalizan, se echan atrás, y muchos de los que le seguían, llama la atención que nos dice el Evangelio que muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dice a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Vemos la radicalidad en las palabras de Jesús. Él habla, anuncia la doctrina, la buena nueva, y no la rebaja. No pide que sus discípulos se amoldeen o que acepten parte o no de su mensaje. Él habla, dirige su mensaje. Y viendo que sus discípulos se van, Jesús en ningún momento se pone a decir: mire, pero yo estoy hablando un lenguaje prefigurado.
lo que voy a hablarle no es que eso es un pan que le voy a dar el poder a los apóstoles. No, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y a pesar de que ve que los que lo siguen se alejan, es más radical todavía con sus apóstoles, con sus amigos. ¿Y ustedes quieren dejarme? ¿Qué nos hace pensar esta actitud de Jesús? Que ya desde el principio toda la palabra de Jesús no fue aceptada por sus seguidores. Hay muchas expresiones de Jesús que en sus discípulos, empezando por sus apóstoles, le costó entender. Esto de no devolver el mal con el mal, oren por sus enemigos, al que te hace mal, hazle el bien. Estas cosas a los discípulos siempre le costó entender el mensaje de Jesús. Y por eso Jesús fue muy incomprendido, pero a pesar de ello no quitó exigencia. Pues hoy sigue dándose esta misma actitud en muchos discípulos de la iglesia. Uno suele escuchar a muchos católicos cristianos que dicen: yo no estoy de acuerdo con la iglesia en tal aspecto, yo no estoy de acuerdo en esta enseñanza, en esta doctrina de la iglesia católica, yo no estoy de acuerdo con tal obispo, yo no estoy de acuerdo con el papa, yo no creo en la iglesia. Hoy muchos discípulos también, cuando escuchan el mensaje de la iglesia, la doctrina de Jesús, hay muchos que se escandalizan. Y hay muchos católicos que dejan de seguir a Jesús a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque para muchos dicen, este modo de hablar de la iglesia hoy es intolerable. Hay muchos mensajes de la iglesia que para muchos parecieran que es muy radical, o que ya es un lenguaje del pasado y que la iglesia tiene que actualizarse. Pero hay muchos católicos que hoy, cuando la iglesia habla de cosas políticas, cuando la iglesia toca temas de doctrina social, cuando la iglesia se mete con algún tema de moral, llámese aborto, hay muchos católicos dicen, esta manera de hablar es intolerable, y dejan de seguir a Cristo. Pues esta etapa de la iglesia sigue estando presente, y a pesar de ello la iglesia debe mantenerse fiel en su doctrina. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor, a través de esta Santa Eucaristía, que nos aumente nuestra fe, para que a pesar de que haya cosas que no comprendamos en nuestra fe como católicos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos aumente nuestra fe. Y hoy que tenemos todos los medios para profundizar en la fe, vamos a sacar tiempo para estudiar nuestra doctrina, para que podamos decir con convicción lo de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pues solamente el católico que está convencido de su fe, aquel que le estudia, aquel que se forma en medio de todo el ataque contra su iglesia, estará seguro que estará caminando por las sendas de Jesús. Que nuestra Madre, la Divina Pastora, interceda por nosotros para que siempre sepamos en reconocer a su Hijo, el que tiene palabra y palabra de vida eterna. Que así sea. Queridos hermanos, les invito a ponerse de pie e invoquemos con todo el ardor de nuestro espíritu a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, triunfador glorioso del pecado y de la muerte, para que llene con sus dones a la Santa Iglesia, purificada con la sangre de Cristo y glorificada con su exaltación. Roguemos al Señor. Para que conceda al mundo la paz, a todos los pueblos creciente el desarrollo, a los magistrados la justicia y a los esposos la fidelidad, roguemos al Señor. Para que cure las enfermedades, especialmente la pandemia del COVID-19, que desaparezca el hambre y aleje todos los males de nuestra humanidad, roguemos al Señor. Para que Cristo salve y bendiga a nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, a nuestra vicaría de Pastoral San Isidro Labrador, que ha sido redimida con el misterio de su cruz y resurrección, roguemos al Señor. Por cada una de las intenciones de esta Santa Eucaristía, de una manera especial por el don de la vida, roguemos al Señor. Oh Dios, que por el árbol de la cruz restableciste la antigua dignidad del hombre, concédenos el auxilio de los bienes que te pedimos, para que conservemos siempre la alegría pascual
los que hemos renacido del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, y presentemos nuestras ofrendas. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás. Quiero ser pan para el hambre y ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre y ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir, de compartir. Quiero ser pan para el hambre y ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre y ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir, de compartir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, propiciamente los dones que te presentamos en tu altar, y que la confesión de tu verdad conduzca a la salvación a cuanto profesamos la misma fe de tu obispo San Atanasio, cuya festividad estamos celebrando, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Atanasio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique por estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Víctor Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Atanasio, obispo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, vamos a disponernos a participar de la comunión y una comunión espiritual. Vamos a disponernos con mucha fe para que el Señor Jesús entre en nuestros corazones y fortalezca nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra voluntad para vivir de cara a Él, cumpliendo su santa voluntad. Por eso digamos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Quédate conmigo y no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me hace levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me hace levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios.
poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que confesamos con San Atanasio que tu Hijo es verdaderamente Dios, que su divinidad nos otorgue por esta comunión la vida y la fuerza que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues queridos hermanos, hemos comenzado el mes de mayo, el mes de María, el mes en que la Iglesia, como tradición, nos invita a elevar nuestras plegarias a la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Pues cada día, en comunión con la Santa Iglesia, con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes y con todos los fieles, dediquemos tiempo para pedir la intercesión de nuestra Madre, y de una manera especial a través del rezo del Santo Rosario. En nuestra parroquia Santa Rosa de Lima tenemos un gran tesoro, a la Divina Pastora. Pues así como en la primera lectura hemos escuchado que el Espíritu Santo obraba a través de Pedro, debemos reconocer y tener fe que ese mismo Espíritu sigue obrando a través de la Virgen María. Por eso, todos los días en comunión, dediquemos tiempo y elevemos nuestro Santo Rosario, pidiendo por el cese de esta pandemia, pidiendo por las necesidades de nuestra parroquia y pidiendo para que Dios nos dé la gracia de la reconciliación. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en la alegría del Señor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.